Aparato faríngeo, cara y cuello. El aparato faríngeo está constituido por los arcos, bolsas, surcos y membranas faríngeas. Estas estructuras embrionarias tempranas contribuyen a la formación de la cara y cuello. Los arcos faringeos comienzan a desarrollarse en la cuarta semana, cuando las células de la cresta neural migran hacia las futuras regiones de la cabeza y cuello. El primer arco faríngeo se divide en dos prominencias, la maxilar y la mandibular. La prominencia maxilar da lugar al maxilar, el hueso cigomático y una porción del vómer. La prominencia mandibular forma la mandíbula y la porción escamosa del hueso temporal. El segundo arco faríngeo, arco hioides, contribuye a la formación del hueso hioides junto con diversas partes de los arcos tercero y cuarto. Los arcos faríngeos sostienen las paredes laterales de la faringe primitiva que deriva de la parte craneal del intestino primitivo anterior. El estomodeo, la boca primitiva, aparece inicialmente como una ligera depresión en el ectodermo de superficie. Está separado de la cavidad de la faringe primitiva por una membrana bilaminar, la membrana orofaringea, constituida por ectodermo en su parte externa y por endodermo en su parte interna. Bolsas faríngeas. La faringe primitiva deriva del intestino primitivo anterior, se amplía en sentido craneal, donde se une al estomodeo, y se estrecha en sentido caudal para unirse al esófago. El endodermo de la faringe reviste las porciones internas de los arcos faríngeos y se introduce en las bolsas faríngeas. Derivados de las bolsas faríngeas. El revestimiento epitelial endodérmico de las bolsas faríngeas origina órganos importantes de la cabeza y cuello. Tenemos a la primera bolsa faríngea, segunda bolsa faríngea, tercera bolsa faríngea, histogénesis del timo, cuarta bolsa faríngea e histogénesis de las glándulas paratiroides y tiroides. Seguimos con hendiduras faríngeas. Las regiones de la cabeza y el cuello del embrión humano muestran durante la cuarta y quinta semana 4 surcos, hendiduras faríngeos a cada lado. Estos surcos separan externamente los arcos faríngeos. Solamente hay un par de hendiduras que contribuyen a las estructuras postnatales. El primer par persiste en forma de conducto auditivo externo o de canales del oído. Las demás se localizan en una depresión, el seno cervical, y normalmente quedan borradas junto con el seno a medida que se desarrolla el cuello. Desarrollo de la glándula tiroides. La glándula tiroides es el primer órgano endocrino que se desarrolla en el embrión. Comienza a formarse bajo la influencia de las vías de señalización de la FGF, aproximadamente 24 días después de la fecundación, y a partir de un engrosamiento endodérmico en la línea media, en el suelo de la faringe primitiva. A medida que el embrión y la lengua crecen, la glándula tiroides en desarrollo desciende en el cuello pasando por delante del hueso hioides y de los cartílagos laríngeos en desarrollo. La glándula tiroides, que se localiza por delante del segundo y el tercer anillo traqueal en desarrollo. Hacia la séptima semana, la glándula tiroides ha asumido su forma definitiva y generalmente ha alcanzado su localización final en el cuello. Desarrollo de la lengua. Hacia el final de la cuarta semana aparece una elevación triangular en la línea media del suelo de la faringe primitiva, inicialmente por delante del agujero. Esta tubersación lingual media es la primera indicación del desarrollo de la lengua. Por pocos días después, a cada lado del escopso medio de la lengua aparecen dos trimiformes linguales laterales. Desarrollo de la cara. El primordio facial aparece al comienzo de la cuarta semana alrededor del estomodeo. El desarrollo facial depende de la influencia inductiva de los centros de organización prosencefálico y romboencefálico. Los 5 primordios faciales que aparecen en forma de prominencias alrededor del estomodeo son una prominencia frontonasal, prominencias maxilares bilaterales y prominencias mandibulares bilaterales. Las prominencias maxilares y mandibulares son derivadas del primer par de arcos faríngeos.
La prominencia frontonasal rodea la parte ventral lateral del prosencéfalo que da lugar a las vesículas ópticas que forman los ojos. La parte frontal de la prominencia frontonasal forma la frente. La parte nasal forma el límite rostral del estomodeo y de la nariz. Las prominencias maxilares forman los límites laterales del estomodeo y las prominencias mandibulares constituyen el límite caudal del estomodeo. Hacia el final de la cuarta semana, aparecen en las partes inferolaterales de la prominencia frontonasal engrosamientos ovulares bilaterales del ectodermo de superficie que se denominan placodas nasales y que son los primordios del epitelio nasal. Inicialmente estas placodas son convexas, pero más adelante se estiran y aparece una depresión plana en cada placoda. El mesenquima prolifera en los bordes de las placodas, dando lugar a la aparición de elevaciones con forma de herradura que corresponden a las prominencias nasales mediales y laterales. Como consecuencia, las placodas nasales se sitúan en las zonas de depresión denominadas fosas nasales. Estas fosas son los primordios de orificios anteriores de la nariz y las cavidades nasales, mientras que las prominencias nasales laterales forman las alas de la nariz. Desarrollo del paladar. El periodo crítico del desarrollo del paladar va desde el final de la sexta semana hasta el comienzo de la novena semana. El paladar se desarrolla en dos fases: desarrollo de un paladar primario y desarrollo de un paladar secundario. Al comienzo de la sexta semana empieza a desarrollarse el paladar primario. Está formado por la fusión de las prominencias nasales mediales, que son una masa de mesenquima que tienen configuración en cuña y que se localiza entre las superficies internas de las prominencias maxilares. El paladar secundario es importante en las partes duras y blandas del paladar. Comienza a desarrollarse durante la sexta semana a partir de dos proyecciones mesenquimales que se extienden desde las partes internas de las prominencias maxilares. Estas estructuras se proyectan en dirección inferomedial a cada lado de la lengua. A medida que los maxilares y la mandíbula se alargan, empujan la lengua y hacen que se aleje respecto a su raíz, con el resultado de que quede en una posición más baja en la boca. Durante las semanas séptima y octava, los procesos palatinos asumen una posición horizontal por encima de la lengua. En el paladar primario se desarrolla gradualmente hueso, con formación de la parte premaxilar del maxilar, en el que al final quedan alojados los dientes incisivos. Las partes posteriores de estos procesos no muestran osificación. Se extienden en dirección posterior hasta más allá del tabique nasal y se fusionan formando el paladar blando, incluyendo su proyección cónica blanda. El tabique nasal se desarrolla en forma de un crecimiento en dirección inferior de las partes internas de las prominencias nasales mediales fusionadas. La fusión entre el tabique nasal y los procesos palatinos comienza en la parte anterior durante la novena semana y finaliza en la parte posterior hacia la semana 12. El labio y el paladar hendidos. Son malformaciones craneofaciales frecuentes. El labio hendido puede ser unilateral y bilateral. El labio hundido unilateral se debe a la falta de fusión de la prominencia maxilar del lado afectado con las prominencias nasales mediales, lo que se debe a la falta de fusión de las masas mesenquimales y a la falta de proliferación del mesenquima y de alisamiento del epitelio de superficie. Este problema da lugar a la aparición de un surco labial persistente. El labio hendido bilateral se debe a la falta de fusión de las masas mesenquimales de las dos prominencias maxilares de las prominencias nasales mediales.